Ok, ahí va. Bien. Entonces ya tenemos establecidos, claro, simplemente los nombres, ¿no ve? Flip-flop set, todavía no sé lo que quiere decir. Flip-flop del tipo D, flip-flop del tipo T, flip-flop del tipo JK. Y hemos dicho que este flip-flop JK, tanto el asíncrono como en el síncrono, hoy en día se lo viene a denominar como flip-flop universal. Porque de ella podemos derivar todos los otros. En realidad debería haberse llamado al SR universal, porque de ella derivan todos los otros. Claro, es la forma como nosotros lo estamos estableciendo. Claro, pero en realidad, cada uno de estos circuitos, de estos flip-flops, podemos diseñar de la misma manera como hicimos el SR, a través de una tarea lógica, de un enunciado que damos todas las secuencias de sus entradas de información y sus salidas y le aplicamos el método formal. Todo se diseña. Ok. Entonces, pero nosotros vamos a tomar esta primera clasificación. SR, D, T, JK. Asíncrono o síncrono. El síncrono con estos flip-flops, la única diferencia es que además van a tener una entrada de reloj. Y esa entrada de reloj ya sabemos conceptualmente qué hace. Habilita los estados internos actualizados. ¿No ve? Esa era la diferencia. Claro, y eso establece una gran diferencia en la misma definición de sistemas secuenciales asíncronos y sistemas secuenciales síncronos, que ya lo hemos establecido, que en su momento lo vamos a recordar. Entonces, dentro de eso decimos, tengo los flip-flops asíncronos, ¿no ve? Que es lo que ya tengo uno establecido. Y ese uno establecido es el flip-flop set, hecho con operadores NAND y hecho con operadores NOR, que inicialmente tienen una tabla de verdad que son diferentes. Pero son diferentes porque todavía no lo hemos corregido. La entrada de información donde teníamos una arbitrariedad en un caso y en el otro la salida donde teníamos igual una arbitrariedad. Ok. Entonces, pero su definición es importante para mí en este flip-flop asíncrono. Los cambios de estado en la salida, ¿no ve? En la salida. Y las salidas no están escritas acá por si acaso, si te das cuenta. Solo las entradas. Entonces, las salidas, todos estos, los 4 flip-flops, tienen Q y Q negado. Ajá. Entonces ahora haces referencia a eso, dice, los cambios de estado en la salida, es para estos flip-flops, ocurren cuando cambia de estado una de las entradas. O sea, si solo lees hasta ahí, parecería un sistema combinacional. Las salidas, ¿no ve? Cambian de estado cuando cambia de estado una de las entradas. Puede ser el S o el R, una de las entradas. Puede ser el D o puede ser el T. A una sola entrada tiene o J o el K. ¿No? Lo que viene después te hace entender que es secuencial. Dice, actualizándose los estados internos. Una vez que cambia la excitación externa, lo primero que hacen es actualizar el estado interno. Recordar qué tenía en el pasado. Entonces, una vez actualizado, cuando se produce alguna variación en la entrada, inmediatamente aparece el mismo o un nuevo estado en la salida. Claro, ya actualizó, toma en cuenta qué variación ha tenido en la entrada, me presenta algo en la salida. Ese algo en la salida puede ser diferente o el mismo. Si es el mismo, estás repitiendo la historia pasada. Si es diferente, está conmutando el flip-flop. Clarísimo. Esta es la definición que tenemos que manejar para los asíncronos. ¿No ve? Ahora bien, como nosotros vamos a desarrollar primero los asíncronos, pero antes quiero entender exactamente ahora ese flip-flop asíncrono. Al NAND hecho con SR, con
perdón, al SR hecho con NANDs o al SR hecho con NORs. Después voy a pasar a los síncronos, porque estoy primero recapitulando todo lo que hemos hecho para este asíncrono. Entonces, fíjate vos cómo me puedo yo acordar la tabla de verdad de este asíncrono, de este flip-flop set-reset. Voy a dar ahora sí las definiciones estas. Pero antes, previamente, es de capital importancia que te acuerdes la tabla de verdad de un operador NAND. Es esta, ¿no ve? De un operador NAND. Estaba en las 16 funciones básicas de dos variables. Me he copiado. Porque de esta no me puedo olvidar. ¿Veis? Para recordar el resto, aquí está el secreto. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Y aquí están primero las definiciones. Te dice, el flip-flop set está compuesto por dos compuertas del tipo NAND. Eso ya lo hemos visto. El circuito nos lo ha mostrado así. Eso es lo que hemos diseñado. Ahora dice, ese circuito tiene dos entradas externas de información denominados set y reset. ¿No ve? Entonces, en vez de escribir set, yo lo he puesto S. Y en vez de escribir reset, lo he puesto R. O sea, sus iniciales. Flip-flop SR se llama. ¿Qué quiere decir set? Set quiere decir ajustar a 1 la entrada S. Set, ajustar a 1 la entrada S. Para establecer a 1 la salida principal Q. Esta es la definición de set para un sistema secuencial que ajusta a 1 para tener en la salida principal en ese sistema secuencial un 1. Eso no quiere decir que necesariamente tu tabla de verdad tenga que cumplir con eso. Va a cumplir finalmente con eso, pero ya veremos cómo. Y primero tengo que mostrarte cuál de ellos no cumple. Ok. Set, pues repito, ajustar a 1 la entrada S para establecer a 1 la salida principal Q. Y reset quiere decir ajustar a 1 la entrada R. Es bien parecido, lo único que está cambiando es esta palabra o letra, S y R. ¿No ve? Ajustar a 1 la entrada R para restablecer a 0 la salida principal Q. En la definición de set y reset, solo se habla de la salida principal. Te está diciendo, en set tú le tienes que poner un 1 para que tu salida principal Q tome el estado 1, quede ajustado a 1. Y restablecer quiere decir poner un 1 lógico a la entrada R para que tu salida principal reponga su información con un 0. Esto no te vas a olvidar, esta definición, por favor. Eso es lo que quiere decir set-reset. Ahora veamos nuestro sistema. Pero mi circuito, ¿no ve? S, Q, R, Q negado. Está bien. Esto me lo va a entregar el fabricante dentro de un circuito integrado. ¿Sí? Encerrado en el circuito integrado, yo tengo acceso solo a S, a R, a la salida principal Q y a la secundaria Q negado. Ok. Yo este circuito lo puedo redibujar de esta manera. Es lo mismo. Fíjate vos, esta realimentación es esta, que es Q negado, es esta. En el S esta es la salida principal. Y con R está la salida secundaria. Ese es el circuito, sí, redibujado. ¿No ve? Y esta es casi una forma combinacional. Entonces, para la forma combinacional me dice, como yo tengo solo acceso a las entradas S y R, entonces quiero recordar mi tabla de verdad de un operador NAND. ¿Qué me dice de mi operador NAND? Me está diciendo, si una de las dos entradas de un NAND está en 0, es obvio que las salidas, o sea, las salidas siempre van a estar en 1. Tiene una sola salida. Basta que una de las entradas esté en 0, la salida siempre va a ser
un 1. Es obvio, si ambas entradas están en 0, que la salida sea un 1. Solo va a cambiar cuando ambas entradas estén en 1. Está claro. Está claro. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir aquí? Tú tienes que buscar en este sistema cuál de las entradas S y R están en 0. Porque cuando tengas esa condición, yo no tengo acceso a esto que está dentro, que es la realimentación. No tengo acceso a esto que está ahí adentro. Entonces, si no tengo acceso, yo no sé qué tengo en Q o qué tengo en Q negado. Pero es suficiente, por ejemplo, que este R esté en 0. Si está en 0, no me importa qué tiene Q. Aquí siempre va a tener un 1. Es lo que dices. ¿No ve? Suficiente que una de las entradas esté en 0. Entonces aquí, el R en 0, aquí hay un 1. Sin importarme qué tengo en Q. Ese 1 va a ser conducido aquí. 1. Suponte que aquí había un 1. 1, 1 es 1 negado 0. 0, 0 negado 1. Estás ratificando ese 1. ¿Te das cuenta? Yo necesito saber una información para empezar a trabajar con mi flip-flop. No necesito saber las dos. Entonces, aquí te está detallando ese análisis que hemos hecho. Dice, debemos recordar que en un operador NAND de 2 entradas, si se tiene un 0 lógico en cualquiera de ellas, el operador obliga a tener un 1 lógico en su salida. Esto lo hemos aprendido en el capítulo 1, ya lo hemos aprendido. Porque ahí hemos visto nuestras 16 mandamientos. ¿No ves? Sí. Y muchos con esos 16 mandamientos nos hemos aplazado el primer examen. Muchos. Pese a que era muerte anunciada. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta anunciada. Muy pocos hacen esa tablita bien. Ok, no importa. Es recordatorio simplemente. Entonces esto ya lo tenía. ¿No ve? Entonces te dice luego. Continúa explicando esto. Solo si todas las entradas están en 1 lógico, la salida toma el valor 0. Claro. Es la única posibilidad para que comunique. ¿No ve? Ok. Te dice, si nosotros tuviéramos esta tabla, el SR, uno de ellos tiene que estar en 0. Y a ese lo voy a buscar. ¿No ve? Por ejemplo, suponte que sea el S. Estoy buscando este. Porque ese que tiene el 0 le va a obligar a este estado interno a tener un 1. Y si este otro tiene un 1, 1, 1, este va a ser 0, 0, 1, ratificado. O sea, cualquiera de los dos. Al que tenga el 0 lo estoy buscando. Ok. Y no pueden ser ambos en 0, 0, porque eso está prohibido para este tipo de operador. ¿No ve? Ok, ya sabemos a qué. Entonces, suficiente con que averigües esto para ya tener esta salida. Y si tú lo analizas, efectivamente así es. Y cuando yo tome el estado 1, 1, por eso hemos puesto depende de dónde viene. Mira, aquí, como viene de esta condición, has repetido. En este otro caso, fíjate, viene de esa condición, has repetido. Y fíjate, en 1, 1, salidas complementarias, pero no son las mismas. Por eso a eso se llama estado de prueba. Ahora, ese estado de prueba te va a ser una conclusión. Te va a hacer escribir tu tabla de verdad de esta forma, pero en base a esta explicación. Ahora, y eso te está diciendo cómo vas a usar el flip-flop. Dice, aquí te dice, bajo operación normal, ambas entradas set reset de este flip-flop deben permanecer en 1 lógico.
a menos que tenga que cambiarse el estado del flip-flop. O sea, cada vez que dejes de usar este flip-flop, en la entrada S y en la entrada R tienes que poner un 1 en ambos, para que el sistema repita su historia pasada. Si te preguntan qué estás repitiendo, no me importa, a mí no me interesa su pasado. Me interesa cómo lo voy a hacer funcionar. Esta es su condición de partida. ¿No ve? Bajo operación normal, dice. No tengo que dejar en esta condición. Repitiendo historia pasada. Repitiendo historia pasada. Que es su estado de prueba. Luego de aquí puedo conmutar a 1,0 o puedo conmutar a 0,1. Nunca al 0,0, ya sabes, estaba prohibido. Todavía no te ha corregido nada. Te está volviendo a explicar cómo tú, sabiendo solo el operador combinacional, encontrándose con un circuito de este tipo, cómo lo puedes analizar. Pero no quiere decir que este sea el mecanismo de establecer la tabla de verdad. La tabla de verdad solo se establece vía la matriz de estados. Hay muchos libros que dicen, no, este es el mecanismo para establecer la tabla de verdad de este flip-flop. Mentira. Esto me dice de cómo lo voy a empezar a usar, es diferente. Es de cómo no te vas a equivocar nunca para usar este componente. Eso es diferente. Ahora que después de eso, oye, pero me acordó, después te recordó la tabla, es que no lo estás estableciendo con esto, la tabla de verdad. La tabla de verdad queda establecido con la secuencialidad del camino de ida, camino de vuelta y los estados prohibidos. Ponlo en la cabeza. Seguramente hay otra filmina parecido a este, cuando estos son con operadores NOR. En la siguiente. A ver, con operadores NOR. ¿Qué me estoy poniendo? Primero la tabla del combinacional de las 16 funciones básicas de 2 variables, pero para el operador NOR. Y en el operador NOR me dice, si una de las entradas de información está en uno lógico, las salidas siempre van a ser 0. Si ambos están en 1, obvio que 0. La única vez que van a conmutar cuando las dos entradas de información va a estar en 0, 0. Ok. Todo el resto te lo voy a dejar, pero te lo voy a ir mostrando, lo vamos a ir mirando. Ok. Mira esta definición. Es copia de la anterior. Porque las definiciones de set y reset es independiente de qué tipo de operador tú estás utilizando para implementar tu sistema secuencial. Sea con NOR o sea con NAND, tiene que ser la misma, claro. No depende de qué lado sopla el viento. Son conceptos generales. ¿No ve? Ok. ¿Y cómo era? Set. Ajustar a 1 la entrada S para establecer a 1 la salida principal. Reset. Ajustar a 1 la entrada R para restablecer a 0 la salida principal. Era lo mismo como empezábamos en la anterior. Eso no va a cambiar porque cambia el tipo de operador combinacional que estoy utilizando para implementar el operador secuencial. La definición simple es la misma. Es obvio. Este era mi circuito. ¿No ve? Y en mi circuito, ¿qué particularidad tiene? Que el R, ¿no ve? Teóricamente el S tendría que coincidir con el Q. No, pero aquí era el R. Salida principal. ¿No ve? El S está con la salida secundaria. Ok, y eso ya lo hemos mostrado. Entonces, aquí primero te están dando la definición del NOR. Debemos recordar que un operador NOR de 2 entradas, si se tiene un 1 lógico en cualquiera de ellas, el operador obliga a tener un 0 lógico en su salida. Algo parecido a eso decía en el NAND. ¿No ve? Después te dice, solo si todas las entradas están en 0 lógico, la salida toma el 1. Ya también decía algo parecido. Y dibujabas tu circuito. Mira, este es este mismo. Solo vas a tener acceso a tu R y S. Como no tienes acceso a estos estados internos, ¿no ve? Porque están dentro del circuito integrado. Entonces yo tengo que
de alguna manera enterarme qué información binaria tengo en R y en S para hacer cumplir esta tablita. Entonces, en función de eso te dice, oye, ¿qué tal si tengo esta condición? 1, 0. ¿No ve? Entonces, aquí, ¿con quién trabajo? Con este. Ok. Y establece esta secuencialidad. Y con esto después, ya me acordé cómo era la tabla. Ya me acordé cómo era la tabla. Pero no solo te dice, esta es la misma que hemos deducido con flip-flops hechos con operador NOR. Ok. Ahora, esto te dice algo, pues, esta tabla. Este otro concepto. Bajo operación normal, ambas entradas, set, reset, deben permanecer en cero lógico, dice acá. En el otro decía, deben permanecer en 1 lógico, a menos que tenga que cambiar el estado del flip-flop. Claro, porque en el anterior era 1, 1, estado de prueba. Aquí debe permanecer en 0, 0, porque ese es el estado de prueba. Primera conclusión. Mis flip-flops hechos con operadores NAND o mis flip-flops hechos con operadores NOR, su estado de reposo es aquella que permite repetir su historia pasada. Y para cada caso, por ahora te estás acordando 2 combinaciones, 0, 0 o 1, 1. Pero eso es un problema serio. ¿Qué tal si vos dices, el hecho con operadores NOR le tengo que poner 1, 1 en su estado normal? Y ya sabes que ahí estás diciendo una gran barbaridad. Menos mal, por suerte, ambos flip-flops tienen la misma tabla. Vamos a ver enseguida. Ya hemos mencionado anteriormente que ese flip-flop viene dentro de un circuito integrado. ¿No ve? Cualquiera de estos 2 circuitos. Cuando me vienen operadores de 2 entradas de información, entonces tú ya empiezas a recordar, oye, ¿cuál era mi norma? 2 entradas de información por circuito integrado, me vienen 4 operadores. Así es, pues, pueden venir 4 flip-flops, cada uno del mismo tipo, set, reset, asíncrono o síncrono. Esa norma siempre se va a cumplir. Ok. Entonces, los fabricantes de los flip-flops set, reset, ojo con esto, independientemente del operador combinacional que se use, nos entregan en la hoja técnica de información una sola tabla de verdad. ¿Qué te está queriendo decir? Independientemente de qué elemento combinacional tengo acá adentro, el fabricante te va a dar una tabla de verdad. Y te va a dar un solo símbolo, porque no va a perder su tiempo en dibujarte estas cosas. Su objetivo no es enseñarte a ti. Su objetivo de él es venderte al operador. Y su objetivo de él es que uses el operador. Mientras uses, le vas a comprar. Ahora, si tú sabes el cómo, ese no es un problema de él. Y ojalá no sepa, dice. ¿Por qué? Porque cada que intente usarlo lo va a quemar, por lo tanto me va a volver a comprar. Obvio que lo piensa de esa manera. No te lo dice, pero así te está mirando. Qué buen consumidor es este tipo, ¿no ve? Natural, no está cometiendo ninguna aberración. Estamos pues en una sociedad de consumo. Todo se mira con esos ojos, ¿o no es así? Claro. A ver, solo pónete a pensar, ¿qué les interesa a los chinos? ¿No ve? Que lo que compras no te dure y le compres cada vez nuevamente. Excelente negocio tienen los chinos, ¿no ve? Y te lo vende cada vez más barato. ¿Ah? Por algo será, tienes que decir. Ok. Entonces, ponte a la cabecita. El fabricante me va a decir, este es mi flip-flop set. Está fabricado con este, no me interesa. Tú tienes que aprender a manejar. Entonces, esté fabricado con uno de ellos, te va a dar una sola tabla de verdad y un solo símbolo. Te da así, te dice,
Este es mi flip-flop set de set, es este pequeño. Lo mismo que un circuito integrado en electrónica 1, ¿no ve? Te daba un triángulo, es símbolo. Aquí te está dando este rectángulo y dice, tiene dos entradas de información, S y R, y dos salidas, Q y Q negado. Ah, ya. Y te dice, ese mi operador tiene esta tabla de verdad. Ah, pues dice, ya. 0, 0, Q y Q negado. Prueba. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, XX prohibido. Y tú cuando empiezas a recordar cómo hemos diseñado, entonces vos le dices, ojo cerrado, este está fabricado con operadores NOR. Esta era la tabla que teníamos. Pero aquí, ¿qué sensación te está produciendo? Que el S está correlacionado con el Q y el R con el Q negado. Y así no era. Entonces vos ya empiezas en tu duda, ¿no ves? ¿Era así o no era así? Gran duda. Entonces dices, en este pero es así. El S con el Q, el R con el Q. Entonces ya te ha creado un dilema. No sabes con qué tipo de operador combinacional está hecho. Entonces, del símbolo, por eso decimos da la impresión, no estamos diciendo es seguro que esto sucede. Me da la impresión que la entrada S está relacionado con la salida principal Q. Solo tengo esa impresión. ¿No ve? Ok. Entonces tienes que analizar, ¿no ve? Esa es la impresión que nosotros tenemos. Entonces la tabla de verdad coincide con la tabla de verdad del flip-flop set hecho con operadores NOR. Entonces, si yo le pongo esa conclusión acá, ya estoy equivocado. Entonces, esta suposición ya no es cierta. ¿No ven? Dice. Ahora, veamos lo que hace el fabricante. Veamos la disposición interna en el diagrama de los operadores NAND o los operadores NOR. ¿Y cómo se modifica la tabla de verdad para obtener la tabla de verdad del fabricante? Para tener esta tabla de verdad. Entonces te dice, claro, y aquí te lo está haciendo recordar, en el proceso de síntesis con operadores NAND del flip-flop set, las entradas S y R corresponden a las variables de entrada X1 y X2, pero ambas negadas. ¿No ve? Pero S se relaciona con X1 negado y R con X2 negado. Ah, bien. Nos acabamos de acordar exactamente cómo era. Y aquí te lo estás relacionando con el operador NOR. En el proceso de síntesis con el operador NOR, ¿no ve? Las entradas set y set estaba con las variables directas, X1 y X2 no estaban negadas. Pero estaba cruzado así. El S está relacionado con el X2, o sea, es el X2, y el R con el X1. O sea, y ahí cuando ya vuelves a las realidades es imposible adivinar qué tipo de operador tengo acá dentro, de qué tipo de operador combinacional. El operador secuencial ya sé que es R, y no sé en función del operador si esta es o no la tabla de verdad, pero si el fabricante lo dice que es, será por algo. Entonces veremos qué es lo que hace. Entonces aquí yo te estoy poniendo, mira, como secuencia, el operador hecho con operadores NAND, hecho con operadores NOR, el flip-flop como te lo da el fabricante y su tabla de verdad. Te lo he copiado ahí para que nos sirva de referencia. Entonces, y empezamos con el operador NAND. Y luego vamos a hacer con el operador NOR, obviamente. ¿No? Y te estamos poniendo todas las condiciones que hay que ir haciendo con cada uno de los operadores para tener esa misma interpretación. Entonces ya, te dice, cuando lo hago con operadores NAND, ¿no ve? Esto era. Y en realidad las variables eran así, porque este era el X1 negado y este era el X2 negado. Por lo tanto, dice, yo tengo que respetarlos. Eran negadas. Entonces, para tener solo el S directo tengo que tener un inversor y el R directo tengo que tener un inversor. Entonces, si empiezas a recordar, esta era la tabla de verdad, ¿no ve? Para cuando las variables eran negadas.
Si tú haces el juego de estos inversores y miras luego, esta es la entrada y esta es la salida, fíjate, o sea, miras esto de entrada y esto de salida, es esta misma tabla. Antes el fabricante le ha puesto los... Pero claro, tenía que haber corregido la aberración que teníamos. Pues qué elemental, qué sencillito. Y ahora yo digo, el S está con Q y el R está con Q negado. Esto ha hecho cuando lo hace con operadores NAND. Cuando lo hace con NOR hace esto. Y me da la misma tabla. Esta tabla es esta misma. Esta tabla es este extremo con este extremo, es la misma. Y finalmente te dice, si tú haces eso, mi sistema flip-flop set tiene la misma tabla y el mismo símbolo. Y cuando está hecho con operadores NAND, hago esto, pongo inversores, con operadores NOR los cruzo. Pero esto hace el fabricante, tú no me tienes que cruzar nada, ni me tienes que agregar nada. Él te lo ha hecho. Ok, como nos han advertido que es